Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña uno de los grandes economistas, el profesor Richard Wolff, para hablar de algunos aspectos económicos relacionados con la guerra de Ucrania. Bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias, Glenn. Encantado de estar aquí. Si dejamos de lado el marco militar y político de la guerra de Ucrania, me gustaría preguntarle un poco sobre cómo caracteriza la relevancia económica de este conflicto. Porque quiero decir, ¿por qué cree que fue tan importante atraer a Ucrania hacia la órbita occidental, por ejemplo, a partir de 2008? Lo pregunto porque muchas personas sabían que esto probablemente desencadenaría una guerra. Tenemos a Angela Merkel, a varios embajadores, al director de la CIA, William Burns. Muchos lo predijeron. No estoy seguro de si la hay, pero ¿ve usted una relevancia económica en la posición de Ucrania o se trata principalmente de una cuestión política? No, creo que como de costumbre es una mezcla. Es político, económico, ideológico, militar, lo que quieras. No creo en explicaciones únicas en general y desde luego no veo una aquí. Permíteme hablar un poco sobre la economía de una forma más amplia, porque creo que ayuda a la gente a entender cuál era el aspecto económico de todo esto. Me baso en los comentarios del presidente Biden y de muchos miembros de su administración, y aún más en los tipos de portavoces académicos y mediáticos del liderazgo del Partido Demócrata en aquel momento. Y por cierto, hubo muy poca disidencia por parte de los republicanos, casi ninguna. Así que lo que los demócratas estaban expresando era básicamente lo que el Partido Republicano apoyaba. Solo para que la gente lo sepa, era importante para el señor Trump darse al menos alguna posibilidad de tener éxito. Y recuerda, él surgió desde los márgenes del Partido Republicano, donde la corriente principal, la familia Bush y todo eso, se burlaba de él, lo ridiculizaba, no lo tomaba en serio en absoluto, de una manera no tan diferente a cómo el establishment del Partido Demócrata trató a Bernie Sanders. En ambos casos, fueron errores de cálculo catastróficos por parte del establishment sobre lo peligrosa y vulnerable que era su situación. Pero una de las cosas que hizo el señor Trump para abrir una brecha fue expresar lo indecible, que era el escepticismo respecto a todo el asunto ucraniano. Esa fue una forma de mostrar lo diferente que era. Ya sabes, su denuncia de los mexicanos como si todos fueran violadores fue tan disparatada que ayudó a definirlo como distinto. Pues bien, la cuestión de Ucrania hizo lo mismo, y por cierto, lo sigue haciendo hoy, mientras te hablo. Muy bien, volvamos atrás. ¿Cuál era el consenso? El consenso tenía varias dimensiones. Voy a centrarme en la económica. Y en ese caso, los europeos, cuya situación económica ya era en su opinión precaria, especialmente aquellos que podían mirar un poco hacia el futuro y hacerse algunas preguntas, ya eran conscientes de la vieja vulnerabilidad de Europa, que estaba atrapada entre la Unión Soviética y Estados Unidos y tenía que gestionar su posición. Estaba aliada con Estados Unidos, sin duda, pero siempre preocupada por su condición intermedia. Y esto estaba empeorando porque justo detrás de Rusia, y volviéndose mucho más importante económicamente de lo que Rusia había sido nunca, estaba China. China era en realidad el polo más grande, Estados Unidos era el otro polo, y Europa no era tan fuerte. Cuando observas dónde estaba la alta tecnología, cuando miras Silicon Valley, y ves la capacidad de los chinos, a diferencia de cualquier cosa en Europa, para imitar o incluso superar a Estados Unidos, estaban preocupados. Y una destrucción exitosa de Rusia, y elijo mis palabras con cuidado, como potencia económica sería muy atractiva. No solo eliminaría una posibilidad inquietante, antigua y profundamente arraigada en la conciencia europea, sino que se puede ver lo profundo que llega a eso por los últimos años de demonización de Putin, como si fuera otro Stalin. Es decir, una especie de hipérbole política absurda.
Así que existía la esperanza de debilitar a Rusia, pero luego apareció la codicia, y no hay que malinterpretarlo ni pasarlo por alto. Había una fantasía de que era el momento adecuado. Rusia estaba muy débil. En la mente occidental, nunca se había recuperado del colapso de la Unión Soviética en 1989 y 1990. Su ejército no era motivo de gran preocupación, así que parecía el momento oportuno. Se podía empujar a la OTAN un paso más allá de los que ya había dado. Rusia no había hecho mucho respecto a los movimientos anteriores hacia el este, así que se podía contemplar la idea, que era explícita aquí en Estados Unidos, no sé, en Europa, de que se podía desmembrar a Rusia. Rusia es un país enorme y podría dividirse en varias regiones geográficas, quizás según diversas diferencias étnicas y así sucesivamente. La idea era que este sería un proyecto a largo plazo cuyo mayor beneficio recaería en Europa, porque serían, si se me permite, los europeos occidentales, británicos, franceses, alemanes, italianos, quienes podrían colonizar, de forma oficial o no oficial, las subdivisiones fragmentadas de la antigua Unión Soviética. Esta es una idea que Europa pero estuvo muy activa, y aquí se unió a la sensación de que en Estados Unidos nunca hemos aprovechado económicamente de manera adecuada el colapso de la Unión Soviética. Esta sería nuestra oportunidad. Los chinos no se verían arrastrados porque no quieren tener que enfrentarse a Estados Unidos todavía. Para los chinos, el tiempo juega a su favor, lo cual, por cierto, los últimos 30 años demuestran a cualquiera que preste atención. La economía china crece, en promedio, entre 2 y 3 veces más rápido, si se mide en términos de PIB anual, que la de Estados Unidos, incluyendo este año y los últimos 25. Ahora significa que China debe ser el competidor económico más formidable que se por. Y esto está asustando a Estados Unidos en todos los niveles y destruyendo a su principal aliado, especialmente en el ámbito militar, Rusia. Geográficamente, Rusia e incluso apuntalando a Europa, aunque eso ya no sea una gran prioridad, pero en la mente del liderazgo del tipo Biden, eso era lo que estaba ocurriendo. Así que no estaba tan impulsado por motivos económicos como por el deseo de aliviar y resolver ciertos problemas antiguos, y de forma tentadora, presentar una perspectiva que sería fantástica como proyecto para el resto del siglo XXI, a saber, integrar realmente a Rusia, desde el Cáucaso hasta el Océano Pacífico, en un sistema capitalista de forma y dirección occidental. Esto era muy, muy atractivo. Mira, la gente no debería malinterpretarlo. Este tipo de proyecciones sobre lo que podría ser siempre han sido una parte importante de la estrategia capitalista. Cuando Henry Kissinger y Richard Nixon decidieron ir a China a principios de los años 70 y abrirla como si hubiera estado cerrada, lo que estaban haciendo era responder a una demanda de Estados Unidos, que observaba que los europeos y los japoneses estaban haciendo buenos negocios en China porque la reconocían, mientras que Estados Unidos no lo hacía. Eso significaba que Estados Unidos estaba disparando en el pie y decidieron que no iban a seguir haciéndolo. Además, estaban menos preocupados ideológicamente. Los demócratas siempre temen que se les vea como izquierdistas, así que no pueden hacerlo. Los republicanos sí lo hacen, y eso vuelve a verse ahora, con el escepticismo sobre Ucrania siendo algo definitorio para el señor Trump. Pero ahora que ha sido elegido y ya no necesita distinguirse más, no está buscando votos, no puede volver a presentarse, dada la constitución vigente aquí, bueno, esa clase de consideración disminuye. Y se empieza a ver que ahora necesita tener cuidado de no presionar demasiado a sus enemigos. Y el tema de Ucrania sigue siendo un factor suficiente como para que se esté acercando a ellos en lugar de hacer que ellos se acerquen a él. It does seem that a lot of the
Parece que gran parte de la planificación para Europa después de la Guerra Fría se basó en la idea de que la relación con Rusia consistiría en gestionar su declive, en lugar de integrarla en el continente. Es decir, la idea de gestionar el declive de Rusia, algo que también fue criticado por el secretario de Defensa de Clinton, William Perry, en los años 90. De lo contrario, ¿cómo puede ser que el mayor Estado europeo sea el único que no tiene un asiento en la mesa de Europa? Supongo que las contradicciones acabarían creciendo. Así que creo que toda la idea de crear una Europa sin Rusia partía de la suposición de que Rusia seguiría siendo débil y acabaría debilitándose aún más, idealmente siguiendo el mismo camino que la Unión Soviética. Y hasta oímos a personas de toda Europa, desde el presidente polaco, Duda, hasta el alto representante de la UE para la política exterior, hablar de lo estupendo que sería si derrotáramos a Rusia, porque entonces se dividiría en muchas naciones más pequeñas. Ya sabes, la llaman una prisión de naciones. Dicen que podría fragmentarse en 200 pequeños estados. Quiero decir, esto es un poco una locura. Pero sí, no creo que en Europa sepamos realmente cómo tratar con Rusia, que ahora es la cuarta economía más grande del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. Quiero decir, ¿cómo puede ser una entidad aislada en la periferia de Europa, mirando hacia Europa en busca de liderazgo, pero sin voz en la toma de decisiones? Todo el marco se ve socavado por la mera prosperidad económica de Rusia. Sabes, esto ha sido cierto desde hace bastante tiempo, de una forma u otra. En mi caso, estoy observando todo esto desde la ciudad de Nueva York, desde Estados Unidos. Vivo en un país en el que la única manera de describirlo es como un caso masivo de lo que los psicólogos llaman negación. Somos una nación en la que desde nuestro presidente hacia abajo, esperamos que nuestros principales políticos hablen y actúen como si Estados Unidos siguiera ocupando la posición social y global que tenía en los años 60 y 70, cuando era una presencia tan dominante económicamente, por su participación en el comercio mundial, su cuota en los movimientos de capital globales, el papel del dólar estadounidense, y así sucesivamente, las 700 bases militares, todo ello. Nadie estaba en posición de decir ni una palabra al respecto. Incluso los rusos, sí, tenían armas nucleares y había que tomarlos en serio, pero económicamente nadie los tomaba en serio. Quiero decir, recuerdo haber pasado por eso, y soy producto de las universidades de élite aquí en Estados Unidos. Asistía mientras hacía mi doctorado en economía a Yale, Harvard y Stanford, las universidades en las que estudié. Recibíamos visitantes de Rusia, economistas, profesores de economía, y venían a presentar un trabajo, como se hace en los departamentos académicos. Nos relacionábamos con ellos y hablábamos con ellos, y daba la sensación de que estábamos todos juntos. Pero eran personas que venían de un país subdesarrollado. Sabes, era la parte de Yale llamada el Programa de Desarrollo Económico. Está en un edificio concreto del campus de Yale en New Haven, Connecticut, y nos reuníamos allí como si fuera lo más adecuado. Nigeria enviaba a un economista una semana, Bangladesh la siguiente y Rusia la tercera. Era una unidad económica subdesarrollada. Sí, había que tomarla en serio, pero no del todo. Todo eso se acabó, pero aquí no se percibe, y tampoco lo veo en Europa. Veo un nivel casi ridículo de hostilidad hacia Rusia, una avalancha de verborrea que no tiene sentido y que diplomáticamente, ya sabes, es autocontradictoria. Y tu pregunta, ya sabes, ¿cómo se organiza una arquitectura de seguridad para Europa sin su país más grande? Quiero decir, es una broma, y no una buena. No lleva a nada bueno, como demuestra esta guerra. Sin Rusia, pudisteis generar impulso. Con Rusia, el resultado de toda la situación en Ucrania podría haber sido muy diferente. Podríais haber vuelto a lo que intentaron hacer en los primeros días de la guerra, que era improvisar un acuerdo para salir de esta guerra absurda,
cuyo desenlace todos conocían. No se puede excluir a Rusia, a menos que la idea sea que Rusia está tan deteriorada económicamente que vuelve a ir al aspirante. Basically just waiting to be pushed over. And if that was their actual mistake, Y si ese fue realmente su error, que creo que en parte lo fue, eso demuestra lo desconectados que están su retórica y su forma de pensar. Y hay, ya sabes, otra cuestión sobre el aspecto económico de la guerra, que es el programa de sanciones, más que cualquier otra cosa. Ese programa de sanciones, en mi opinión, pasará a la historia como uno de los errores de cálculo más catastróficos de cualquier parte en conflicto. Asombroso. No sé cuántas versiones hemos tenido ya. Creo que la número 19 o 20 es la última versión del paquete de sanciones que se está negociando entre los europeos. Pero hay 20 porque todas las anteriores fracasaron. Fracasó. ¿Cuántas veces hay que intentarlo antes de cuestionar la lógica de todo esto? Y luego, cuando los propios europeos admiten que están lastrados por sus precios de la energía, y que esos precios son los que son en gran parte porque se cortaron a sí mismos del petróleo y el gas rusos, cuesta creerlo. Y después viene el lamento. Vaya, los rusos fueron a China e India a vender su petróleo y su gas. Bueno, ¿qué demonios imaginaban que harían? No pensaron en eso. Eres un planificador estratégico, y no te preguntaste, a ver, los cortamos, eso les perjudica. ¿Cómo responderán? Pensaba que eso era lo que hacían los planificadores y estrategas. Evidentemente no lo hicieron. Las sanciones no funcionan. Por cierto, existe una enorme cantidad de literatura. No sé si estás familiarizado con ella, pero hay una literatura en economía, igual que la hay sobre los aranceles. Así que tenemos una idea de lo que los aranceles han hecho en el pasado. Cuándo han tenido éxito, cuándo han fracasado y por qué. Y también hay una literatura sobre las sanciones. Una de las lecciones que se extraen de esa literatura es que no funcionan. Con los aranceles la cuestión es un poco más confusa. Los aranceles funcionan bajo ciertas condiciones, pero no bajo otras. Pero Estados Unidos, en lo que respecta a las sanciones, nadie en el mundo sanciona como Estados Unidos. Estamos muy por delante de cualquier otro país. Y el caso principal que tenemos ahora es Cuba. Llevamos sancionando a Cuba 70 años, o lo que sea ya, 70 años. No podemos derrocar a ese gobierno. No podemos hacerlo. Las sanciones son absolutamente un fracaso allí. Aunque hemos paralizado a ese país y lo hemos dañado gravemente, sin duda. Pero el objetivo nunca fue simplemente dañarlo o no dañarlo. El objetivo era cambiar el régimen. No funciona. Es, en mi opinión, un testimonio de lo que estamos observando. Algo muy histórico. Creo que estamos presenciando el declive del Imperio Occidental y el surgimiento de una alternativa verdaderamente multinacional. El sueño de la Sociedad de Naciones y de las Naciones Unidas. Esos dos intentos tras guerras horribles para intentar que no volviera a ocurrir. O vamos a tener un imperio chino que sustituya al estadounidense, del mismo modo que el estadounidense sustituyó al británico. Sí, las decisiones económicas son bastante extraordinarias. De nuevo, no estoy seguro. Las primeras 20 no funcionaron, pero esperan que el 21º paquete de sanciones sí lo haga. Quiero decir, es casi increíble. Pero otra regla de las sanciones, una lección, es que las sanciones extremas y prolongadas enseñan a los países sancionados a aprender a vivir sin ti. Es una lección importante, y por eso creo que antes de comenzar con todas las sanciones, deberíamos haber evaluado hasta qué punto eso significaba desvincularnos de los rusos, cuánto podían ellos diversificarse lejos de nosotros y cuánto podíamos nosotros diversificarnos lejos de ellos. Y creo que debería haber sido muy predecible que ellos tenían la ventaja en esta ecuación. Pero quiero preguntarte, sin embargo, sobre lo que podríamos llamar un colapso económico en Europa, porque evidentemente las cosas no van bien allí, y parece que muchos de los problemas tienen otras causas.
Así que el fracaso a la hora de digitalizar la industria, de tener una soberanía tecnológica adecuada y una base de trabajadores cualificados. Quiero decir, hay muchos problemas o desafíos, muchas críticas, pero parece que muchos de nuestros problemas también provienen de la guerra de Ucrania. No estoy seguro, de nuevo, como dijiste antes, no hay una explicación sencilla. Pero ¿cómo explicas este declive en Europa? ¿Se trata únicamente de habernos desconectado de la energía rusa, que una vez más es el alma de la industria? ¿Son las amenazas de confiscar o robar fondos rusos? ¿Es la subordinación excesiva a Estados Unidos? ¿Las amenazas de sancionar al mundo entero con sanciones secundarias? Quiero decir, se podría hacer una lista muy larga, pero ¿cómo evalúas lo que está ocurriendo ahora en Europa? Porque algo, sin duda, se está descarrilando muy rápidamente. Y a medida que la economía se hunde, la clase política parece volverse cada vez más loca, diría yo. Bueno, creo que los europeos están atrapados en el declive de Occidente. Pienso que la guerra de Ucrania simplemente lo aceleró y lo hizo mucho más visible, en parte por la rapidez que mencionas, ya que las cosas se mueven muy deprisa ahora. Me viene a la mente una cita que siempre he visto atribuida a Lenin, cuando conversa con Stalin, Trotsky y otros asesores, y se quejan de que el cambio tarda demasiado. Se dice que Lenin les respondió: durante décadas no pasa nada, y luego en unas pocas semanas ocurren décadas. Creo que Ucrania son esas pocas semanas, y de repente lo que ya venía ocurriendo se acelera, y gracias a esa aceleración se hace visible, al menos para suficientes personas como para que entre en las conversaciones más amplias que tienen lugar en todo el mundo. Pero no creo que sea atribuible. No fue causado por la guerra de Ucrania, pero sí se aceleró bruscamente y por eso lo vemos ahora. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Bueno, creo que has dado la respuesta que yo daría, y es que Europa estaba acostumbrada a dirigir el mundo. Fue el centro global durante varios siglos. Fue el lugar de donde surgió el colonialismo y que organizó todo el mundo para que fueran complementos de un desarrollo moldeado y gobernado por el capitalismo nacido en Inglaterra, extendido a Europa Occidental, y que luego se volvió global. Recuerdo haber escrito mi tesis doctoral sobre Kenia y África Oriental, su desarrollo económico. Fui a Kenia, fui a Londres, estudié los archivos. Lo que me resultó fascinante fue la manera en que la oficina colonial británica planificó literalmente, lo mejor que pudo, cómo integrar de forma rentable la economía keniana de África Oriental en el Imperio Británico. ¿Qué debía cultivarse allí? ¿Quién debía encargarse del cultivo? ¿Dónde debía ubicarse el ferrocarril? ¿Cuál era el mejor puerto? Todo giraba en torno a adaptar esa economía a la Gran Bretaña de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando esa colonia fue creada en África Oriental por los británicos. Así que, incluso cuando los británicos fueron expulsados por la rebelión Mau Mau en la década de 1950, lo que quedó fue una herencia institucionalmente arraigada en esa sociedad, que la hacía dependiente de Occidente al servicio de Inglaterra. Sabes, Kenia cultivaba café y té porque ese era un mercado dominado por los británicos a escala mundial, y así sucesivamente. Incluso tenían una norma: debemos ser capaces de gravar la economía local lo suficiente como para que la economía británica no la esté subvencionando. No queremos tener que pagar nada. Estas colonias deben mantenerse por sí mismas. Así que no solo se las integra en la economía británica, sino que además se asegura que no se recurra al Tesoro británico para hacerlo. Por supuesto, variaba. ¿Significa eso matar a la mitad de la población? Sí, ese fue el precio. Aproximadamente la mitad fue níquel y la otra mitad fue confinada en reservas. Así es como se llamaban, reservas. Ya sabes, otras personas las habrían llamado campos de concentración. Nosotros las llamábamos reservas.
Bien, hasta el día de hoy, el pueblo de Kenia sigue intentando averiguar cómo salir de esa restricción y no lo están haciendo demasiado bien. Pero hay que ser comprensivos con ellos, porque realmente es una camisa de fuerza. Bien, ¿por qué digo esto? No creo que Europa, hasta el día de hoy, entienda que ha perdido esa posición, que ya no es la líder, que no es el centro del universo. No lo es. Algunas partes pequeñas todavía lo son. Publican más libros que nadie y hacen una variedad de otras cosas interesantes. No le resto mérito a los logros de la cultura europea y demás, yo mismo los admiro. Pero ya no es el centro de nada económico. It's not the center of economic anything anymore. That has moved. It's moved to the United States. That happened. Eso ha cambiado. Se ha trasladado a Estados Unidos. Eso ocurrió hace bastante tiempo y ahora se ha trasladado a China. Y entre Estados Unidos y China, con sus problemas, está volviéndose poco a poco global. Ayer pasé el día estudiando los enormes logros de la industria del coche eléctrico en Vietnam. Eso es una señal, ¿verdad? Eso no habría ocurrido hace demasiados años. Que este país, Vietnam, se esté convirtiendo en un actor en el negocio internacional del automóvil eléctrico. Bien, ahora, ¿qué tiene Vietnam que me hace mencionarlo? Tu punto. Vietnam porque fue gobernado por el Partido Comunista del Norte de Vietnam, porque ese partido derrotó a Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, que terminó en 1975, ha estado aislado de la ayuda de Occidente, del mismo modo que lo estuvo China. Y como creo que Henry Kissinger dijo una vez, en un momento de lucidez, no tuvo muchos de esos, pero en un momento de lucidez explicó que lo mejor que le podía pasar a un país extranjero era no ser aliado de Estados Unidos, porque reconocía que el desarrollo económico de China y ahora de Vietnam son testimonios de los logros extraordinarios de pueblos apartados del proyecto colonial europeo. No se les permitió, no se les dio ayuda. Se les cerró el paso. No puedes exportar aquí, no puedes importar aquí, no puedes obtener préstamos de aquí, no puedes, no puedes, no puedes. Te obstaculizaremos en cada oportunidad que tengamos, y luego te asustaremos con el poder militar, de modo que tengas que gastar una cantidad desproporcionada de tu dinero en esta actividad derrochadora, bombas que almacenas en un depósito, esperando no tener que usarlas nunca. La irracionalidad es espectacular. Si estás libre de eso, o al menos lateralmente, vaya. Sabes, como profesor de desarrollo económico, intentamos decirles a los estudiantes, mirad, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, la economía estadounidense cambió de tal manera que una parte importante de nuestra profesión pasó a ser el desarrollo económico. Los problemas particulares de los países pobres de Asia, África, América Latina y demás. Países cuyo principal objetivo es dejar de ser pobres. ¿Cómo podemos ayudar a entender qué los frena y proporcionarles lo que necesitan en términos de políticas para mejorar su situación? Bien, la mayor historia de éxito del periodo de posguerra es la República Popular China, que quedó excluida de lo que la profesión estudiaba, fuera del dinero, fuera del apoyo. Lo hicieron mejor cuando lo hicieron por su cuenta. La lección aquí es tan impactante que tiene que ser excluida de casi todas las discusiones en Estados Unidos, a menos que unos pocos de nosotros, los marginados, la saquemos a relucir. Y entonces hay un momento de silencio. Me ocurrió una vez, no hace mucho, en Colombia, en un seminario. Hay una pausa cuando todos asimilan lo que he dicho, porque saben que es cierto. Y creo que sinceramente se preguntan a sí mismos, ¿por qué no hemos pensado en eso, Iskerud? Y la respuesta misma para Europa, no lo pensaron. Hay que desarrollar un centro de alta tecnología. Hay que hacerlo. Estados Unidos lo hizo con enormes subsidios. ¿Dónde fue esto? ¿Qué pasó en Europa? Teníais el dinero. De todos modos, sois una unidad económica mayor que Estados Unidos. Podríais haberlo hecho. No, los europeos hicieron un trato. Hicieron un trato para vivir bajo el paraguas del ejército estadounidense, lo que de una manera muy peligrosa, como deberían haber sabido,
también significaba vivir bajo el paraguas de la alta tecnología estadounidense, porque el ejército y la alta tecnología se subvencionan mutuamente en este país, y lo hacen desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los europeos podían verlo, yo puedo verlo, ellos podían verlo, pero no lo hicieron. Vivieron bajo el paraguas de la alta tecnología y del ejército. Y por tanto, decidieron crear una clase acomodada, pero también utilizar el dinero que ahorraron del gasto militar para crear y subvencionar el bienestar social. Ahora que no reciben apoyo de Estados Unidos, todos van a reforzar sus ejércitos y a desmantelar su bienestar social, y luego se preguntan por qué sus sociedades están estallando. No se puede hacer eso. Ni siquiera se puede hacer aquí, en Estados Unidos. Y llevamos 75 años de propaganda incesante antisocialista y anticomunista. Y aún así nosotros tampoco podemos hacerlo. El señor Trump está en apuros, y lo está, en última instancia porque está recortando el bienestar social y la masa de gente, incluidos millones que votaron por él, no volverá a hacerlo. Es bastante extraño que esto se haya convertido casi en un tema ajeno, porque esta fue la experiencia de Estados Unidos tras su guerra de independencia. Bajo Hamilton y Henry Clay, reconocieron que necesitaban independencia económica para consolidar la independencia política. Por eso el sistema estadounidense se organizó en torno a la idea de que el imperio de libre comercio británico pondría grilletes a Estados Unidos. Su movimiento independentista implicaba independencia económica y financiera. Creo que, como ha sugerido, los chinos y los vietnamitas, y yo incluiría también a los rusos en esa categoría, tienen el lujo de ser adversarios de Estados Unidos, ya que, si reconoces que la dependencia económica puede convertirse en un arma, entonces priorizas la autonomía económica, la autonomía tecnológica, la autonomía financiera. Y en ese proceso no solo te vuelves más soberano, sino que también eliminas a los buscadores de rentas extranjeros. Creo que en Europa siempre hemos tenido, durante los últimos 80 años, una relación tan estrecha y buena con Estados Unidos que no vimos ninguna necesidad de autonomía estratégica. Pero ahora, por supuesto, hemos llegado al final del camino. Estados Unidos atraviesa graves problemas económicos y está empezando a presionar a sus aliados. Nos estamos dando cuenta de que, espera, no tenemos nuestras propias tecnologías, no tenemos nuestras propias cadenas de suministro, no tenemos nuestros propios bancos de desarrollo, no tenemos nuestro propio sistema de pagos y no tenemos nuestra propia defensa militar. Así que ahora estamos hablando de reinventarlo todo. Pero una vez que estás bajo esta profunda dependencia de Estados Unidos, los estadounidenses pueden decirnos que, nos aislemos de los chinos, los rusos y de cualquiera más que necesitemos para diversificarnos realmente. Así que no, creo que probablemente tienes mucha razón en esto. Glenn, no pude. Esto es casi una pregunta para ti. Una de las cosas que nos sorprendió a muchos aquí fue cuando Ursula von der Leyen aceptó, si lo entendemos correctamente, que como parte de un acuerdo para que los aranceles fueran más bajos de lo que habrían sido de otro modo, los europeos se comprometieron, hasta donde yo sé, no han rechazado lo que ella acordó con Trump. Dos cosas. En primer lugar, que los europeos gastarán $750 mil millones en energía procedente de Estados Unidos, y aproximadamente la misma cantidad de dinero se invertirá en Estados Unidos, dinero europeo invertido en Estados Unidos. Bien, esto me recuerda al Plan Marshall. This reminds me of the Marshall Plan. If you remember, the Marshall Plan was a plan. Si recuerdas, el Plan Marshall se presentó al mundo como un acto de generosidad de Estados Unidos para ayudar a Europa a reconstruirse tras la Segunda Guerra Mundial. Pero si lees realmente lo que decía el Plan Marshall, verás que concedía préstamos a los europeos con la condición de que esos préstamos se gastaran en productos estadounidenses. En otras palabras, fue un estímulo fiscal para Estados Unidos, junto con el programa de construcción de autopistas, el programa de vivienda
y otros programas de estímulo gubernamental que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos temía que con el fin de la guerra volviéramos a caer en la Gran Depresión, que fue donde comenzó la guerra. De acuerdo, ahora les estamos diciendo a los europeos que ya tienen serios problemas propios. Tendréis que comprar vuestra energía a nosotros, lo cual es una señal para los productores estadounidenses, que no son tantos, de que suban sus precios, ya que los europeos no tienen otra opción. Si quieren estar bien con los aranceles, tienen que pagar, porque no había ninguna cláusula sobre cuál sería el precio de esa energía, solo sobre cuánto gastarían. Y luego los políticos europeos van a ir a su propia gente y decirles, 750.000 millones de dólares que podrían haberse gastado por los europeos en Europa, ahora no se van a gastar en Europa para crear empleo, sino en Estados Unidos, para que tengamos un arancel más bajo, lo cual nos perjudica. ¿Cómo vas a dirigirte a tu pueblo en Europa y ganar unas elecciones haciendo algo así? Bueno, no creo que se ganen elecciones con esto, pero esta es también la razón por la que tenemos una crisis de legitimidad política en toda Europa. Quiero decir, desde Gran Bretaña hasta Francia y Alemania, son gobiernos ampliamente impopulares. A la gente no le gustan. Pero creo que has identificado correctamente el problema. Europa se está desindustrializando. Las economías van cuesta abajo. Y en medio de todo esto, por supuesto, el poco dinero que pueda quedar tiene que gastarse ahora en los precios inflados de la energía procedente de Estados Unidos. Cualquier dinero que sobre tiene que reinvertirse en Estados Unidos. E incluso uno de los sueños de desarrollar nuestras propias tecnologías, como se sugirió antes, sería seguir una especie de keynesianismo militar. Pero ahora también tenemos que comprar las armas a Estados Unidos. Así que todos los planes económicos parecen estar muertos en el agua. Tampoco hay capacidad para reconstruir o diversificar. Y me parece que todo se basa en la idea de que tenemos que mantener a los estadounidenses atados a Europa, porque en un sistema multipolar, Estados Unidos tiene otras prioridades y acabará marchándose. Así que creo que lo único que quieren es mantener el interés de Trump en Europa, intentar aguantar hasta que se vaya y, con suerte, que el próximo presidente sea un ideólogo que vincule el futuro de Estados Unidos más estrechamente al de Europa. Creo que por eso están haciendo estas cosas. Quiero decir, cuando von der Leyen apareció en el campo de golf de Trump para firmar los papeles o acuerdos que él le pusiera delante, los europeos reconocieron que era una mala idea, un mal acuerdo económico, pero lo justificaron por motivos de seguridad. Sabes, ahora tenemos una guerra en Europa y necesitamos que los estadounidenses estén de nuestro lado. Pero entonces uno pensaría que la conclusión sería que debemos poner fin a esta guerra, porque mientras continúe, tendremos una enorme dependencia de seguridad respecto a Estados Unidos. Y Estados Unidos puede convertir esa dependencia en lealtades económicas y políticas, lo cual es muy perjudicial para nosotros. Pero no lo hacemos. En su lugar, nuestros líderes se alinean frente a su escritorio como niños pequeños, llamándole papá, mientras él habla de lo terrible que es la URSS y de cómo debería desmantelarse. Y ya sabes que ha llegado el momento de que los europeos devuelvan el favor. Y allí se inclinan. Es un espectáculo bastante patético. Pero sí. No quiero alarmar a la gente, pero diría que esto no se limita al señor Trump. Lo que está haciendo se parece un poco a lo que acabamos de decir sobre la guerra de Ucrania. No es un político refinado, eso se nota. Habla demasiado rápido. Tiene la misma comprensión limitada que los empresarios convencionales de Estados Unidos. Tienen un conjunto de opiniones. Los impuestos no son buenos porque no les gusta ver cómo ese dinero se va por la puerta. La idea de que los impuestos son lo que mantiene unida a la sociedad no les interesa, porque complica las cosas. Significa que hay un coste. Quieren que todo sea claro y sencillo. Pero él lo expone.
Es directo. He puts it out there. He's direct. He mocks. Él lo sabe. conventional Se burla del político convencional que lo merece, porque están ocupados fingiendo ser algo distinto de lo que son. Pero yo diría que ha cambiado la conversación. ¿Es posible que haya una reacción, una especie de péndulo que se mueva en su contra? Sí, sin duda es una posibilidad. Pero incluso si la hay, te diría que Europa está cometiendo un error terrible al esperar a que esto pase. No está tan claro. ¿A qué están esperando? ¿A que Estados Unidos vuelva a ser maga, a ser grande otra vez? Eso no va a ocurrir. No ha ocurrido en 30 años. Sigo teniendo que recordártelo. Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. El Partido Comunista de Vietnam está al mando. Ese era el enemigo entonces. Los talibanes están al mando en Afganistán. The Taliban is in charge in Afghanistan. That was the enemy of the United States there. The United States Ese era el enemigo de Estados Unidos allí. Estados Unidos perdió. Las personas a las que intentó derrocar en Irak siguen allí. Y las personas en Ucrania a las que intenta derrocar tampoco están saliendo bien paradas. Así que, quiero decir, es perder, 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 perder. Y tú eras, ¿qué? Eras el país más rico del mundo, más aún en 1975 que ahora. La disparidad entre tú y tu enemigo era mayor entonces que ahora. Sabes, en aquel entonces librabas guerras contra algunos de los países más pobres del planeta. Vietnam, Afganistán, Irak. Dios mío, qué colección de naciones empobrecidas. Y aún así no pudiste ganar. Mientras tanto, Rusia y China son inmensamente más ricas, más desarrolladas económicamente, más desarrolladas militarmente. Vamos, hace falta un nivel de ceguera y negación que se está volviendo demasiado difícil, incluso para los estadounidenses, mantener. De nuevo, desde donde empezamos, estoy en la ciudad de Nueva York. Toda mi vida, desde que nací en Ohio, justo en el centro de Estados Unidos, he vivido en una sociedad que ha demonizado el socialismo, el comunismo, el marxismo, el anarquismo, todo eso. De hecho, esas palabras que acabo de pronunciar se tratan en nuestra cultura como sinónimos. Son intercambiables. El señor Trump el otro día hizo algo interesante. Estaba explicando por qué él, como presidente, no permitiría que Zohran Mamdani se convirtiera en el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York porque es socialista. Como si el señor Trump tuviera ese poder, que no lo tiene. Pero dice, como siempre, lo que se le pasa por la cabeza. Se corrigió a sí mismo. Se corrigió a sí mismo. Dijo, no, no es socialista. Y todos miraban, no lo es. No es comunista. Sabes, los que entendemos lo que significan esas palabras empezamos a reírnos. Se dio cuenta de que en Estados Unidos la palabra socialista ya no sirve para descalificarte como alguien irrelevante para las realidades políticas de la sociedad. Un socialista es el ganador aquí en Nueva York. Ganó al Partido Demócrata, derrotó al señor Cuomo, un miembro destacado del establishment del Partido Demócrata, ex gobernador del estado de Nueva York y así sucesivamente lo arrasó. Quiero decir, no solo lo derrotó de manera abrumadora. Y es musulmán. Quiero decir, lo único que hemos demonizado más que a los socialistas y comunistas en los últimos años son los musulmanes. Y va a ser, es un comunista. Tuvo que admitir, de esa manera tan peculiar, que después de 75 años de adoctrinamiento, el nivel de adoctrinamiento es ahora tan débil que podemos elegir a un socialista musulmán como alcalde de Nueva York. Y la ciudad de Nueva York es la residencia preferida de más de la mitad de los multimillonarios de Estados Unidos que viven aquí, en Nueva York, a menos de 10 minutos a pie de donde estoy sentado ahora mismo. Creo que estamos viendo cómo se desarrollan cambios enormes en este país. Los visibles están en la derecha, pero no te sorprendas por eso. Después de 75 años de demonización implacable de todo lo que está a la izquierda, es lógico que cuando la clase trabajadora ya no puede soportarlo más, se incline hacia la derecha.
place to go. Ese es el lugar disponible al que ir. Han oído hablar de eso. Algunos de sus líderes lo han hecho, lo entienden. Se les ha repetido día tras día, en las escuelas, en los medios, en la iglesia, donde quiera que vayas. Pero sabes, la derecha no está resolviendo nada. Nuestro desempleo está empeorando, nuestra inflación no está bajo control, la situación laboral es terrible. Sabes, aquí no hay ninguna solución. Y una de las cosas que se están viendo es la desesperación del señor Trump. Él también lo entiende. Y parte de la razón por la que tienen que apartar a sus aliados es que, mira, Europa es importante, pero México y Canadá son más importantes y los están atacando. La gente de Trump está destrozando la relación entre Canadá y México por un lado y Estados Unidos por el otro. Y si están haciendo eso, y lo estoy observando, harán lo que sea necesario. Europa simplemente desaparece del mapa. Van a enfrentar a los europeos entre sí. Si me lo preguntas en privado, pero no estamos en privado, así que lo diré igualmente, ¿por qué no se defienden los europeos? La sospecha aquí, entre muchos de nosotros, incluido yo mismo, es que tienen miedo. Cada uno de los líderes europeos, especialmente los principales, Reino Unido, Alemania, Italia, quizá España, tiene miedo de los demás. ¿Se convertirá alguno de ellos en el favorito de Estados Unidos dentro de un programa para socavar a los otros? ¿Será ese el Reino Unido? Sería tu primera suposición, dada la historia, pero no necesariamente. Tal vez un nuevo gobierno. Tal vez, si Alternativa para Alemania gana, el señor Vance seguirá siendo el enlace, y Alemania, una nueva Alemania, se convertirá en el socio. Y el resto de Europa entenderá lo que ha ocurrido. No es solo que Europa haya caído, sino que Europa ha sido desplazada de la categoría de igual a la de colonia, con una excepción, Alemania. Se le otorgará el lugar de honor, se le concederán los acuerdos, y el resto de Europa se volverá subyugado a Alemania. Ya sabes quién tenía esa idea en mente. Si estuviera vivo, quizás sonreiría al ver cómo se está organizando todo esto. De otro modo, resulta difícil explicar la incapacidad de los europeos para unirse y hacer algo que no sea humillarse. Bueno, creo que el miedo es probablemente una variable muy importante aquí. Pero han sido 80 años viviendo en el sótano del tío Sam. Ya sabes, las cadenas acaban resultando reconfortantes con el tiempo. Y además, Estados Unidos es el billete para prolongar la vida de Europa, nuestro billete hacia la grandeza. Estaríamos hombro con Estados Unidos, parte de la hegemonía liberal. Ese era el sueño unipolar. Pero cuando Estados Unidos se va, se acaba el chupete. La preocupación es que los europeos empiecen a volverse unos contra otros, y ya se ve algo de eso. Y posiblemente, el problema también sea de imaginación política. Tuvimos esto. Europa nunca fue capaz de trabajar unida, salvo durante los últimos 80 años bajo el, liderazgo imperial de Estados Unidos. No creo que tengamos imaginación ni valentía para considerar una solución diferente. Sí, pero sobre todo, creo que después de cientos de años de liderazgo europeo, éramos nosotros quienes estábamos sentados a la mesa, moviendo las piezas. El reconocimiento de que ahora nos hemos convertido en una de las piezas que Estados Unidos mueve, que ya sabes, ya no somos el sujeto, hemos pasado a ser el objeto. Esto es humillante. Y hay cierto pánico. Así que, y no hay soluciones para esto. Pero, no lo sé. Di lo que quieras sobre Estados Unidos, sin embargo. Quiero decir, si dejamos la moral a un lado, al menos parece que, como la guerra en Ucrania ha ido mal, no pudimos usar a los ucranianos para sacar a Rusia del grupo de las grandes potencias. Ahora vemos que Estados Unidos está haciendo lo que es pragmático. Está externalizando toda la guerra a los europeos para que ellos la financien, para que ellos carguen con la culpa. Están despojando a Ucrania de sus activos. Están saqueando a los aliados europeos. Quiero decir, de nuevo, dejando la moral a un lado, se están adaptando a las nuevas realidades. Los europeos, no tanto.
Parece que se hundirán con este barco. Not so much. They will go down with this ship, it seems. Yeah, I'm struck by your Sí, sabes, me llama la atención tu comentario con el que estoy de acuerdo. Tu observación de que los últimos 80 años, independientemente de lo que se pueda decir sobre ellos, o como tú dijiste, dejando la moral a un lado, lo cual es un requisito si uno quiere ser amable con estos 80 años, me recuerda una conversación que tuve con un economista chino. Él señaló que en China hay grandes debates, y los ha habido desde hace tiempo, sobre la necesidad de avanzar despacio y con cuidado en su desarrollo económico, especialmente en relación con Estados Unidos. ¿Y por qué? Tu respuesta. And why? Your answer. Whatever we say about the world, the context of Todo lo que digamos sobre el mundo, el contexto de la economía mundial, dentro del cual China pasó de ser uno de los países más pobres de la Tierra a la potencia económica que es hoy, está bajo el paraguas, como Europa, de Estados Unidos y de la hegemonía occidental heredada de la Segunda Guerra Mundial. Debemos tener mucho cuidado en comprender cuánto de eso nos sostenía, nos permitía, nos enriquecía, antes de que, en nuestro momento revolucionario o crítico, cortáramos algo y luego descubriéramos que lo necesitábamos. Es usando su lenguaje, un proceso dialéctico en el que debemos entender las contradicciones. No somos deferentes con el señor Trump porque tengamos miedo de que nos lance una bomba nuclear. Quiero decir, por supuesto, eso está en la mente de todos hoy en día. I mean, of course, that's in the mind of everybody nowadays, but it's not just that sort of negative. Pero no se trata solo de ese tipo de negatividad, evitar el horror. También se trata de mantener aquello que nos ha sostenido. Haz el cambio siendo consciente de que estás haciendo todo lo posible por no deshacerte de los apoyos. Y esto pensé era realmente maravilloso. Luego este mismo economista me dice, de alguna manera, eso es la historia. Siempre es cierto que la revolución llega como una gran decepción para las personas que son objeto de la revolución, que están siendo expulsadas porque dicen, bueno, mira todo lo que hicimos por vosotros. Es cierto, hicisteis mucho por nosotros. Sabes, es la queja, si me permites, del padre con el hijo rebelde. La propia rebelión del hijo es en sí misma el producto del padre. La capacidad del niño para ver un camino mejor, una senda diferente, es algo que en la mayoría de los casos posibilita el padre o la madre, de forma voluntaria o no. Eso forma parte de la vida. Hay que adaptarse. Si te aferras a lo viejo cuando lo viejo pasa, ya no cumple la misma función, ya no obtienes los beneficios, solo los costes. Tienes que adaptarte a eso. No puedes seguir fingiendo que, porque aún hay algunos beneficios, no tienes que preocuparte por los costes. No, no, no. Ese es el mismo error contra el que los chinos me advertían. No sobreestimes los costes, no sea que pierdas los beneficios. Hay que saber navegar la contradicción, no fingir que no existe. Esta es una lección extremadamente valiosa, y creo que los europeos aún no la han asimilado, ni la han incorporado como propia. No, en realidad exmong lección. Bueno, dedicar Stamberg for Tessurings. Muchas gracias por hesitarlo. Thank you so much for taking the time. My pleasure, Glenn. Un placer, Glenn. Y gracias por tener un programa que haga esto. Este tipo de conversaciones son tan raras como urgentemente necesarias. Totalmente de acuerdo. Gracias.